Aleluya. Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Nuevamente les damos la bienvenida a este estudio, este día viernes, este día de enseñanza. Le damos gracias a Dios por el privilegio que una vez más nos da el poder estar reunidos, ¿verdad?, por este medio. Vamos a orar al Señor, vamos a levantar nuestra voz a Él en esta tarde, en acción de gracias. Amén. Y vamos a presentarnos delante del Señor. Padre bendito, nuevamente, hoy nos acercamos a ti, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, dándote gracias, Padre. Te damos gracias, mi Dios, por lo bueno que tú has sido con nosotros. Te damos gracias por todo lo que tú nos has dado. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has guardado, Padre. Gracias te damos por este privilegio que nos das de poder por este medio, Señor, por este canal reunirnos, Señor, y ser partícipes de tu palabra. Hoy te pedimos, mi Dios, que tú tomes el control de este tiempo, que tu Espíritu Santo descienda con poder a este lugar, que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas, sea hablando a nuestras vidas en esta tarde, mi Dios. Te damos gracias, Padre. Bendice la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos que desde sus hogares se están conectando, Señor. Bendícelos, mi Dios. Guárdalos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Hemos estado viendo, hermanos, la importancia de estos tiempos de edificar altar, ¿verdad? De edificar un altar de adoración al Señor. Amén. Cuando hablamos de adoración, hermano, creo que el primer versículo que viene a nuestra mente, ¿verdad?, es Juan 4:23. Este es el texto que más suena, amados, cuando nosotros comenzamos a hablar sobre la adoración, ¿verdad? Y al hablar de los adoradores, amados, es interesante leer este versículo, ¿verdad? Dice Juan 4:23, en una versión Martín Nieto dice: pero llega la hora y en ella estamos, ya estamos en esta hora, hermanos, ya llegó la hora y en ella estamos, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así son los adoradores que el Padre quiere. Entonces, hermanos, aquí estamos hablando de los adoradores. Entonces es interesante ver, hermano, que en Apocalipsis, dice Apocalipsis 11:1, me fue dada una caña de medir, semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Aquí podemos ver elementos importantes. Levántate y mide el templo y el altar y los que adoran en él, ¿verdad? Hay una importancia muy grande en el altar, hermanos. Recordemos que hay un altar en el atrio, hay un lugar en el lugar santo y hay un altar en el lugar santísimo. Dice su palabra, hermanos, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, en nosotros, en ti, hermano, en mí, hay un altar. Los adoradores tienen un altar y tú eres un adorador. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos un altar. Entonces podemos entender, como te ponía en esta imagen, adorar, donde hay un adorador, hay un altar. Y donde hay un altar, hay un adorador. ¿Pero qué es un adorador? Lo podemos resumir, hermano. Un adorador es aquel que vive conforme a la voluntad de Dios. Es aquel que obedece al Señor, ¿verdad? Podemos ver el ejemplo que dice su palabra, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, ¿verdad? El adorar, hermano, el adorar a Dios es vivir como Dios manda. El adorar es vivir como Dios quiere.
Un adorador es aquel que vive conforme a la voluntad de Dios. Es aquel que es obediente. Amén. Entonces, amados hermanos, asentando esto, quisiera hablarte en esta tarde sobre el altar de los adoradores, ¿verdad? Y es importante entonces que veamos qué sucede en el altar de los adoradores. Es importante ver nosotros por qué edificamos altar. Hubo hombres en la Biblia, ¿verdad?, que edificaron altares. Y vamos a estudiar, hermano, qué sucedió cuando ellos lo edificaron. Vamos a estudiar por qué edificaron ese altar en ese momento y qué causó ese altar que ellos edificaron. Y mira, hermano, quisiera comenzando con Noé. Génesis 8:20, en una versión Martín Nieto. Ahí va a estar apareciendo en tu pantalla. Dice su bendita palabra: Noé levantó un altar al Señor y tomando todos los animales puros y todas las aves puras, ofreció holocausto a él. Pero aquí quisiera, hermano, remarcar una palabra, dos palabras, ¿verdad? Que es todos los animales puros y todas las aves puras. Y ofreció holocausto sobre él. Este es el primer altar, hermano, de adoración que se registra después del diluvio, después de lo que aconteció. Tú lo conoces, ¿verdad? Es importante ver, hermano, que Noé no toma cualquier animal, no toma cualquier ave, sino que toma lo más puro. Toma lo puro, toma los animales y las aves puras. Entonces, un elemento importante, hermano, dentro de este altar y dentro de la adoración es la pureza. Y la pureza, hermanos, la podemos definir en integridad, en ser entero, ¿verdad? En ser totalmente completo. Entonces, hermano, yo te hago una pregunta. ¿Hay pureza en nuestro corazón? ¿Hay pureza en nuestra adoración? ¿Estamos elevando, hermano, nuestra adoración, nuestro altar, hermano, con pureza? Un ejemplo de pureza. Alguna vez hablábamos, ¿verdad? Puro. Nos referimos a pureza, hermano, es que quizá nosotros podemos estar adorando al Señor y podemos llegar a la iglesia o en nuestros hogares y levantar una adoración al Señor, hacer un altar en nuestros hogares y levantar al Señor nuestra adoración, y podemos hacerlo de corazón, sí, y con amor, de acuerdo. Pero si en nosotros, hermano, en nuestro corazón hay algún sentimiento negativo, nuestra adoración, hermano, en automático no tiene pureza. No hay pureza en ese altar. No hay pureza en la adoración. Entonces es importante, hermanos, de nosotros erradicar todo aquello, hermano, toda aquella mezcla que pueda haber de sentimientos a nuestro corazón, hermano. Lo podemos mezclar, ¿verdad? Puede haber esa mezcla. Dios aborrece las mezclas, ¿verdad? Entonces, hermano, no podemos decir que adoramos al Señor con amor y que lo hacemos con todo nuestro corazón, pero con un corazón, hermano, que tiene algún sentimiento mezclado, hermano. Que tiene algún sentimiento que no es bueno, hermano. Podemos decir, yo elevo mi oración al Señor con fe, yo elevo un clamor con fe al Señor, pero si lo mezclamos con un sentimiento que no es bueno, no es agradable, ya no lleva pureza, hermanos. Entonces, ahí la importancia de que nosotros limpiemos nuestro corazón de todo aquello, hermano,
que no sea agradable a Dios, de todo eso, de todo lo que quite la pureza, hermanos, para que la característica, para que nuestro altar, nuestra adoración, nuestra oración tenga esa característica de pureza. Y vemos que cuando hay pureza en el altar, cuando esa adoración va con pureza, vemos lo que pasa. Veamos Génesis 8:21, el siguiente versículo, en una versión Martín Nieto. El Señor aspiró el perfume agradable. Mira qué hermoso, hermano. Agradable. Y se dijo: no maldeciré más la tierra por causa del hombre, porque los impulsos del corazón del hombre tienden al mal desde su adolescencia. Jamás volveré a castigar a los seres vivientes como acabo de hacerlo. Lo que este altar provoca, hermano, es que Dios retuvo la maldición. Cuando este altar es elevado al Señor con pureza, y eso es agradable al Señor, hermano, Dios retiene la maldición, hermano. Dios, hermano, retiene la maldición que puede venir no nada más a ti, Señor, hermano, sino a tu casa, a tu generación. Cuando tu adoración, hermano, se eleva con pureza, no hay maldición que pueda venir sobre ti, hermano. El Señor la detiene. La maldición que iba a caer a tu casa es retenida, hermano, porque hay uno que edifica altar, porque hay uno que con pureza eleva su adoración al Señor. Y donde hay pureza no puede haber maldición. Donde hay bendición de Dios no puede haber maldición. La maldición, hermano, no puede habitar en tu casa cuando hay un altar edificado con pureza. Entonces vemos que la pureza es un factor muy importante, hermano, a la hora de adorar y edificar un altar al Señor. Y ese fue el elemento para que la ofrenda, el altar, la adoración que Noé levantó, fuera sentida en el cielo, hermano. Adoremos con pureza, levantemos un altar con pureza y la maldición será retenida en nuestros hogares. Amén. Mira, vamos a ver el siguiente altar, hermano. Otro hombre en la Biblia que edificó altares, ¿verdad? Que una característica que él tenía, que era que el lugar donde iba, lugar donde edificaba un altar, es Abraham, hermano. Y podemos leer Génesis 12:8, versión de las Américas, dice su bendita palabra. De allí se trasladó hacia el monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Aquí hablamos de Abraham, ¿verdad, hermanos? Este altar lo edificó cuando el Señor le dice, ahí en el versículo 1, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces Abraham sale, hermano, y vemos que él se sitúa, ¿dónde? Mira, Abraham sale y se sitúa en Betel al occidente y a Jai al oriente, en medio de dos ciudades, ¿verdad? Entonces podemos ver, hermano, que Betel, si vemos el significado en el Strong, ahí está apareciendo en tu pantalla, dice, casa de Dios. Betel significa casa de Dios, pero mira lo que significa Jai, dice ruina, escombro, montón de ruinas, torcer, iniquidad, hacer iniquidad, maldad, malo, pecar, perverso, pervertir, torcer, trastornar. Hermano, Abraham se situó en medio de dos ambientes distintos, edificó altar en ambientes distintos, hermano, pero él edificó altar en esos lugares, y eso deja ver, hermano, que no importa el ambiente en el que nos encontremos, sea laboral, familiar, personal, no importa, hermano, cuando edificamos altar al Señor, tú defines quién habita en ese lugar. Y si tu altar es edificado al Señor, es el Señor el que habita en ese lugar. Abraham, hermano, no tenía temor de que las ruinas, las destrucciones estuvieran a su lado. Ahí vemos que al lado, hermano, ahí vemos que significa ruinas. Él sabía
¿A quién había edificado su altar? Debemos saber, hermano, dónde estamos edificando un altar. Debemos saber, hermano, a quién le estamos edificando ese altar. Aunque muchas veces nos encontremos en ambientes no favorables. Vemos que él a un lado tenía Betel, casa de Dios, y del otro lado estaba la ruina y la destrucción. A él, Abraham, no le importó, hermanos, y él, a pesar de que estaba en ese ambiente, no temió, y él agarró y edificó un altar al Señor. Hermanos, no importa la circunstancia en la que nos encontremos, quizá no es favorable el ambiente, hermano, quizá podemos ver destrucción, quizá podemos ver que no va bien, hermano, pero edifica un altar al Señor. Edifiquemos un altar al Señor en medio de esas ruinas, en medio de ese desorden que pueda haber. Y el Señor va a habitar, hermano, en ese altar. El Señor va a habitar en ese lugar. Amén. Que vemos la importancia, hermano. Más adelante veremos cuando Abraham regresa de Egipto, ¿verdad? Mira lo que dice Génesis 13:3. Martín Nieto. Del Negev y por etapas llegó hasta Betel, el lugar donde había plantado antes su tienda, entre Betel y Jai. Entonces vemos que aquí, hermano, regresó a ese lugar. Vemos que dice en el versículo 4, donde anteriormente había levantado un altar y había invocado el nombre del Señor. Es interesante ver que Abraham vuelve, hermano, al mismo lugar donde él había edificado un altar. Vemos que uno de los elementos para un altar, hermano, es importante la leña, ¿verdad? La leña en el altar, hermano, figura de la administración. Cuando Abraham recurre una vez más a este altar, es figura de la administración. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Te estás ministrando, hermano? ¿Nos estamos ministrando? ¿Hay paz en tu vida? ¿Hay paz en tu alma? Recordemos que debe de haber pureza, hermanos. Debe de haber pureza. Entonces, hermanos, que vemos la importancia de nosotros estarnos ministrando, limpiando nuestro corazón. Si queremos edificar un altar, hermano, al Señor agradable. Hemos dicho muchas veces, es que ¿dónde veo al pastor? Hermano, tenemos su teléfono, tiene su teléfono. Si tú estás pasando una situación, háblale. Y ministrate, hermano, ministrémonos. Amén. El altar de adoración, hermano, se convierte en un altar de pacto. Y podemos leer Génesis 13, 14 y 17. Aleluya. Y el Señor dijo a Abraham, después de Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Vemos un altar, hermano, de la promesa. Cuando edificas un altar, hermano, arrebatas promesa de Dios. Las promesas de Dios, hermano, son sobre tu vida, son sobre tu familia. Edifiquemos un altar, hermano, para arrebatar esas promesas que Dios tiene preparadas para nosotros, para nuestra familia, para nuestra casa. Amén. Mira lo que dice Génesis 13:8, una versión Martín Nieto. Abraham levantó sus tiendas y se fue a habitar al encinar de Mamre, cerca de Hebrón, y allí levantó un altar al Señor. Hermano, vemos que Abraham levanta un altar a cualquier lugar que iba, ¿verdad?
a donde fuera, hermano, Abraham levantaba un lugar, un altar, a cualquier lugar que él iba. Hermano, nosotros levantamos altar al Señor a cualquier lugar que vamos. Nosotros levantamos altar, hermano, en nuestros trabajos, en nuestra escuela, en el ambiente donde nos desenvolvemos, hermano. Todos aquellos que te rodean, hermano, saben que tú eres cristiano, que conoces del Señor, o que te ven levantando un altar. Ahorita vamos a llegar a un versículo, hermano, tremendo, ¿verdad? De las consecuencias de levantar un altar, hermano, en todos los lugares. Pero mira, hermano, aquí podemos ver que Abraham levantaba un altar a cualquier lugar que iba. A cualquier lugar que iba levantaba un altar. Todos aquellos que te rodean, hermano, van a conocer, cuando tú levantas un altar, van a conocer a un Dios poderoso, a un Dios que es proveedor. Pero tenemos que levantar un altar, hermano, a cualquier lugar que vayamos, así como lo hacía Abraham. Así como lo decía Abraham, hermano. Él levantaba altar en todo lugar. Génesis 22:9. Cuando llegaron al lugar que Dios les había indicado, Abraham levantó un altar. Aquí vemos que nuevamente levanta un altar. Preparó la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Dios aquí, hermano, ya la había, aquí podemos ver que Dios ya le había cambiado el nombre a Abraham, ¿verdad? Ya era Abraham. Ya le había dado el hijo de la promesa, que era Isaac. Y vemos que el Señor le dijo, dame lo que más amas. Y vemos que Abraham, hermano, él lo hizo en obediencia. Abraham, en obediencia, hizo lo que Dios le había pedido, hermano. Imagínense, amados hermanos, que alguno de nosotros, el Señor nos pida a nuestros hijos. Imagínense esa escena, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros seríamos capaz de dar a un hijo de esa manera como lo hizo Abraham. Pero Abraham, hermano, por cuanto amaba a Dios, no midió la forma en que iba a adorar, no le importó, hermano. Y él se despojó. Él se despojó, hermano. Pero vemos lo que dice más adelante. Abraham, en el 14, Abraham puso aquel lugar el nombre del Señor provee, y por eso todavía hoy se dice el monte del Señor provee. El altar de adoración es un altar a Dios, hermano, que provee. Estás pasando por pruebas, estás pasando por situaciones, por enfermedad, levanta un altar, hermano, levanta un altar en medio de esa situación. Abraham, hermano, levantó un altar, vemos, cuando iba a entregar a su hijo, al hijo de la promesa, cuando iba a dar lo que él más amaba. Pero vemos que en el momento que él estaba a punto de matar a Isaac, de entregar a Isaac, un ángel del Señor le dijo, detente, y ya no permitió eso, ¿verdad? Pero Abraham fue obediente. Entonces podemos ver, Abraham puso aquel lugar, el nombre del Señor provee, y por eso todavía hoy se dice el monte del Señor provee. Porque fue Dios quien es Dios quien es nuestro proveedor, hermano. Entonces en medio, hermano, de esa situación de prueba que estemos, de esas situaciones, levantemos un altar. Vemos qué dice más adelante. Dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez del cielo y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo único, de cierto, te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas
de sus enemigos. Dios jura por sí mismo, hermano. Sabemos que un juramento de Dios nadie lo puede anular, nadie lo puede romper. Cuando edificas altar, tienes la capacidad, hermano, de arrebatar un juramento de parte de Dios. Sabemos que Dios ha jurado muchas cosas. Dice su palabra: yo te juro que serás feliz. Cuando edificas un altar, ese juramento se manifiesta en tu vida, hermano. Ese juramento se manifiesta en tu familia. Ese juramento se va a manifestar en tu casa. Pero edifiquemos altar, hermano. Edifiquemos un altar al Señor. Ahí leíamos: te bendeciré grandemente. El Señor nos quiere bendecir grandemente. Y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo. Y como vemos qué bendición, hermano. Dice: por mí mismo he jurado, declara ¿quién? El Señor, que por cuanto has hecho esto y no te has rehusado tu hijo, no has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente. Aleluya, qué bendición, hermano. Aquí podemos ver que quien edifica un altar, podemos ver que un adorador mueve la mano de Dios. Mueve la mano de Dios, hermanos. Edifiquemos altares. Edifiquemos altares con pureza. Edifiquemos altar al lugar donde vayamos. Edifiquemos altar con obediencia, amados hermanos. Aquí estamos viendo la importancia de edificar altares, las bendiciones que arrebatamos al edificar altares. Dice Génesis 26:24 en una Reina Valera, en la Reina Valera 60, y dice su palabra: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Aquí vemos que Dios le habla a Isaac, le habla al hijo de la promesa, le habla a la descendencia de Abraham y le recuerda una vez más: yo soy el Dios de tu padre Abraham. Isaac logró, hermano, arrebatar también promesa de Dios. Pero todo ¿por qué? Porque su padre también había edificado un altar. El altar, hermano, tiene que ser generacional. Es enseñar, hermano, a tus hijos edificar un altar. Isaac había visto, hermano, a su padre levantar un altar. Y por eso podemos ver que dice en el versículo 25, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. ¿Todo por qué? Porque hubo alguien que le enseñó a edificar un altar. Hermanos, son tiempos que tenemos que enseñar a nuestras generaciones. Son tiempos que tenemos que enseñar a nuestros hijos a edificar altares, hermano. Para que así como tú has arrebatado bendición, has arrebatado promesas de parte del Señor, un día también ellos puedan ser alcanzados por esas promesas y un día ellos puedan de la misma manera arrebatar esas bendiciones. Entonces tenemos que enseñarles, amados, con el ejemplo, que ellos edifiquen un altar. El altar, hermano, así como es personal, también, hermano, debe de ser familiar. Debemos de enseñar a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a edificar altares. A edificar altares, hermano. Ahí en nuestro hogar, hermano, que ellos vean cómo nosotros como cabezas edificamos altar y ellos, hermano, van a aprender, y de esa manera ellos en casa, después cuando tengan su familia, así como ellos vieron cómo edificaron un altar sus padres, ellos van a poder enseñar también a sus hijos a edificar un altar y van a ser bendecidas las generaciones. Pero hermanos,
Enseñemos a edificar un altar. Tristemente en estos tiempos, hermano, lo que se está viendo en las casas, lo que se está enseñando en las casas, son pleitos, son contiendas, son malas palabras. No, hermanos, eso acarrea maldición, eso acarrea, hermano, cosas negativas a nuestras vidas, a nuestros hijos, a las generaciones. Pero sin en cambio, hermano, nosotros edificamos un altar con pureza al Señor, edificamos altares con obediencia al Señor, y nuestros hijos aprenden de eso, hermano. Ellos van a ser bendecidos y habrá paz, hermanos, y arrebatarán promesas de parte del Señor. Entonces, enseñémosles a nuestros hijos, hermanos, a edificar altar. Amén. Mira lo que dice Génesis 33:20, Martín Nieto. Y levantó allí un altar que llamó el Dios de Israel. Aquí hablamos de Jacob, hermano. Imagínense a Jacob, hermano, todo lo que él había pasado. Era perseguido, hermano. Y después de que pasó toda esa situación, él se va, hermano, y edifica un altar. ¿Por qué? Porque él sabía quién lo había librado. Hermanos, ¿cuántas veces hemos estado en situaciones complicadas y el Señor nos libra, el Señor nos da la victoria? ¿Y cuántas veces no hemos edificado un altar? Hermanos, Él nos libró. Edifiquemos un altar al Señor, un altar al Rey de Reyes, al Todopoderoso, aquel a quien nos ha librado, amados hermanos, de todas esas situaciones que podemos pasar. Amén. Edifiquemos altares, hermano. Muchas veces después es fácil, ya el Señor nos da la victoria, el Señor nos libra de esas situaciones y volvemos a nuestra vida normal, quizá. Estamos pasando por esa situación y edificamos altar y oramos y adoramos y Señor y pasa esa situación y dejamos de hacerlo. No, hermano, cuando el Señor nos libra es cuando más tenemos que edificar un altar al Señor. Es cuando más, hermanos, tenemos que nosotros levantar esa adoración al Rey. Amén. Podemos ver, hermano, más adelante, en otro versículo, otro altar, Jueces 6:23. Y el Señor le dijo: la paz sea contigo, no temas, no morirás. En el 24, y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó el Señor es paz, el cual permanece en Ofra de los Abiaseritas hasta hoy. Gedeón, hermano, podemos leer, hermano, que él no creyó cuando le dicen Dios está contigo, ¿verdad? Podemos ver que él tuvo temor. Cuando le dijeron Dios está contigo, guerrero valiente, en él había temor, no se creía capaz, en su corazón no había paz, hermanos. No había paz en su corazón. Entonces debe de haber paz en nuestro altar, hermano. Debe de haber paz en nuestro altar. No podemos edificar un altar, hermano, en discordia. No podemos levantar un altar donde hay pleitos, donde hay gritos, donde hay contiendas, peleas, griterías. No, hermano. Hoy Dios te dice, yo soy tu paz. Yo soy tu paz. No temas, no morirás. Esa paz, hermanos, permanece. Esa paz nadie la puede quitar. Ni el trabajo, ni los afanes, ni la enfermedad, hermano. En medio de la tormenta, en medio de las batallas, en medio de las tribulaciones, en medio de todo eso que te angustia, Dios te da paz. Dios te da paz, hermano.
Dice, y Gedeón edificó un altar al Señor y la llamó el Señor es mi paz. El Señor, hermano, en esos momentos que no sintamos no poder, en esos momentos desfallecidos, el Señor nos da paz. El Señor nos dice no temas, el Señor dice no morirás. Entonces ahí nosotros, hermano, tenemos que ir y edificar un altar al Señor. Porque el Señor es nuestra paz en medio de esas circunstancias. El Señor es nuestra paz en medio de esos problemas. Amén. Mira qué hermoso, hermano. Vemos cada una de las características que es de edificar altares al Señor, hermano, ahí en nuestros hogares. Y como hemos hablado, estos son tiempos de estar edificando altares ahí en nuestras casas. Primera de Samuel 7:17. Después volvía a Ramá, pues allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar al Señor. Aquí habla Samuel, ¿verdad? Dice, después volvía a Ramá, pues allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí ¿dónde? En su casa, un altar al Señor. Allí en tu casa, hermano, es donde tienes que edificar un altar al Señor, hermano. Allí en tu casa tenemos que nosotros adorar al Rey. Ahí es donde nosotros tenemos que levantar oración al Rey. ¿Desde dónde? Desde nuestras casas. Sí, como veíamos anteriormente, tenemos que edificar en todos los lugares, ¿verdad? Como Abraham lo hacía, al lugar que llegaba, lugar donde edificaba un altar. Pero aquí vemos, mira, después volvía a Ramá, Samuel, pues allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí en su casa un altar al Señor. Tenemos que regresar a casa, ¿a qué? A edificar un altar. El Señor en estos tiempos, hermanos, nos ha regresado a casa, nos ha metido a casa, ¿a qué? A edificar altares. Edifiquemos altares ahí en nuestra casa, ahí con nuestra familia, ahí con nuestros hijos, ahí con nuestro esposo, nuestra esposa, hermano, hermanas, edifiquemos altares en casa, amén. Segunda de Crónicas 33:16, versión de las Américas. Y reparó el altar del Señor, y sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud, y ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Vemos que el rey Manasés, hermanos, aquí habla de Manasés, no tuvo un buen principio. Hizo pasar a sus hijos por fuego, edificó en la casa de Dios altares a sus dioses, pero vemos que Dios le manda a decir, arrepiéntete. Y vemos que él no quiso, hermano, él no quiere, y lo entregan a manos de sus enemigos, y él, hermano, él ya no teniéndolo nada, él ya estando mal, hermano, levantó una oración a Dios. Dios lo libra, Dios lo escucha, y una de las cosas que hizo fue reparar el altar. Dios le da la oportunidad de volver a comenzar, hermano. Y lo que él hace, hermano, es reparar el altar. Reconstruye el altar. Quizá tu altar, hermano, en tu casa está descuidado. Quizá el altar, hermano, quizá tú fallaste y tu altar esté destruido. Hoy el Señor te dice, reedifica tu altar. Reedifica tu altar, hermano, para que podamos dar ofrendas de paz y ofrendas de gratitud, hermanos. Reedifica tu altar. Quizá los afanes, quizá tú has estado en medio de problemas, y esos problemas te han llevado, hermano, a descuidar tu altar, a descuidarlo. Hoy el Señor, hermano, nos hace un llamado a regresar, a reparar ese altar, a reedificar el altar. Hoy Dios nos da una oportunidad, nos quiere dar una oportunidad de volver a comenzar. De volver a comenzar, hermano. Y si tú has dejado de levantar altar ahí en tu casa, hoy es tiempo, hermano. Hoy es tiempo. Hoy el Señor te dice, reedifica tu altar. Reedifica tu altar.
que por las situaciones quizá hemos descuidado, quizá hemos fallado, quizá hemos caído en pecado, hermano. Y eso ha llevado, hermano, a descuidar el altar. Hoy pongámonos a cuentas con el Señor y reedifiquemos ese altar. Amén. Primera de Reyes 18:32, versión de las Américas. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor, e hizo una zanja alrededor del altar suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Aquí nos referimos, hermanos, a Elías. Vemos que él le dice a Acab, junta a todos los profetas de Baal, ahí podemos leer en el contexto, hermano, y ofrezcamos sacrificios. Y vemos que dice que el Dios que respondiera con fuego, ese será el verdadero Dios. Vemos lo que dice en la versión Nueva Traducción Viviente. Y usó las piedras, ¿para qué? Para reconstruir el altar. Ya había un altar. Para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 12 litros de agua. Vemos que él, hermano, reconstruyó un altar que ya existía, pero que el pueblo había abandonado. Te vuelvo a repetir, quizá por las situaciones que tú has pasado o estés pasando en este momento, descuidaste el altar. Y una vez más el Señor te dice, te doy una oportunidad de restaurar ese altar. Y sabemos, hermano, que Dios responde. Sabemos que cuando nosotros levantamos nuestra voz al Señor, el Señor responde, ¿verdad? Y mira lo que dice en el versículo 37, primer libro de Reyes 18:37. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo has hecho volver a ti. Versículo siguientes, 38 y 39. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. 39. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios, sí, el Señor es Dios. Pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué dijeron eso? Porque hubo uno que reedificó el altar. Cuando tú, hermano, construyes un altar, los que te rodean, tu familia, tus hijos, hacemos que conozcan a Dios, hermano, que hay un Dios vivo. Quizá tus hijos no han querido creer, quizá tu esposo no ha querido creer, tu esposa no ha querido creer, tus hermanos no han querido creer, hermano. Pero cuando edificamos un altar, hermano, los que te rodean van a conocer de un Dios poderoso, del Dios de los ejércitos, del Dios proveedor, amado hermano. Tú eres un canal de bendición, hermano, por el cual Dios puede hablar a aquel que no lo conoce, a aquel que no quiere saber nada de Dios. Tú eres ese canal, hermano, tú eres ese canal. Cuando tú le edificas altar a Dios, Dios puede hablar a través de ti. Y los que te rodean, hermano, tu familia, tus hijos, tus vecinos, los que no conocen, van a declarar, el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Aleluya. Aleluya. Hermanos, edifiquemos altares. Edifiquemos altares en nuestras casas. Y si ya habías edificado altar y lo descuidaste, es tiempo de reedificar ese altar, de reconstruir. Y si no edificábamos altares, es tiempo de comenzar a edificar, amados. Y va a ser de bendición. Hemos visto las bendiciones, amados hermanos, que hay, hermano, cuando nosotros edificamos un altar al Señor. Va a haber paz. Él va a ser nuestro proveedor. Él nos va a quitar todo temor. No moriremos. Y no se refiere ahí, hermano, podemos ver quizás sí
en la manera natural, ¿no? Pero no moriremos en lo espiritual, hermanos. Él nos va a fortalecer. Pero edifiquemos altares. Edifiquemos altares o reedifiquemos esos altares, que nuestros hijos, hermanos, vean cómo nosotros edificamos ese altar y ellos, hermano, puedan arrebatar esas bendiciones de parte de Dios, esos juramentos de parte de Dios. Amén. Entonces vamos a orar en esta tarde, hermanos, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él nos dé esa capacidad, que nos dé la sabiduría para nosotros poder reedificar esos altares, reedificar esos altares. Amén. Señor, Padre bendito, nuevamente hoy nos presentamos delante de ti dándote gracias por tu palabra. Hoy te pedimos, mi Dios, que tú nos ayudes a edificar esos altares, así como lo hizo Noé, Señor, así como lo hizo Abraham, como lo hizo Gedeón, Señor, como lo hizo Jacob. Ayúdanos, Señor, a ser esos edificadores de altares, Señor, así como lo hizo Elías, Padre. Sabemos que tú nos quieres bendecir grandemente a cada uno de nosotros, Señor. Que creemos en tu palabra, creemos que tú tienes promesas para cada uno de nosotros, Señor. Oye, ayúdanos, enséñanos, Padre, a edificar esos altares con pureza, quitando todo sentimiento, todo eso que estorbe, todo eso que haga impuro, Señor, nuestro corazón. Hoy límpialo, Señor. Queremos, así como Noé te agradó, Señor, queremos ser agradables, mi Dios, a ti. Queremos que tú te agrades de nosotros, mi Dios. Que cuando edifiquemos un altar, suba un olor fragante, un olor agradable a ti, Señor. Hoy ayúdanos, Padre. Hoy quita toda impureza, Señor, de nuestros corazones, mi Dios. Hoy, Padre, te pedimos que tú quites todo temor, Señor, y tú derrames paz, Señor, en nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú nos das la victoria, sabemos que tú eres nuestro proveedor, Señor, pero ayúdanos, Señor, a ser esos edificadores de altares, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a ser ese ejemplo para que nuestros hijos puedan, Señor, de la misma manera ellos ser edificadores de altares y ser bendecidos de parte tuya. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Recuerden que en un rato más estaremos orando por todas las necesidades a las 8 de la noche. Los invitamos a que se puedan conectar. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Recuerden que este próximo domingo, tenemos la bendición de ser partícipes de la Cena del Señor. Los invitamos que desde sus hogares, hermanos, puedan prepararse con los elementos para ser partícipes de esta bendición. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Estamos despedidos.